Este es un programa de conversión de temperaturas en C++, diseñado para facilitar la conversión de temperaturas entre diferentes unidades de medida, como Celsius, en este caso representado por centígrados, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Antes de sumergirnos en el código, vamos a hablar brevemente sobre cómo funciona este programa. Este programa utiliza la biblioteca IOStream y CMATS, las que pueden ver aquí mismo. IOStream permite la entrada y salida de datos en la consola. Se utiliza principalmente para mostrar mensajes al usuario y para recibir datos ingresados por él mismo. CMAT proporciona funciones matemáticas, como operaciones de cálculo y manipulación de números. En el programa se utiliza para realizar cálculos relacionados con la conversión de temperatura, como multiplicaciones, divisiones y sumas. Al ejecutar el programa, se muestra un menú de usuario con varias opciones de conversión. El usuario debe seleccionar una opción ingresando el número correspondiente. Por ejemplo, el programa presenta un menú donde se enumeran las diferentes unidades de temperatura disponibles, como Celsius, en este caso centígrados, como ya mencioné antes, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Cada opción se representa con un número y el usuario debe ingresar el número que corresponda a la unidad de destino a la que se desea realizar la conversión. Una vez el usuario ha seleccionado la opción deseada, el programa solicitará al usuario que ingrese el valor de temperatura en la unidad de origen. Por ejemplo, si el usuario seleccionó convertir desde Celsius a Fahrenheit, el programa pedirá al usuario que ingrese los grados Celsius que desea convertir. Después de que el usuario ha ingresado el valor de temperatura en la unidad de origen, el programa realiza los cálculos necesarios para convertir esa temperatura a la unidad de destino seleccionada. Estos cálculos se basan en las fórmulas de conversión matemáticas correspondientes a las unidades de temperatura involucradas. Por ejemplo, para convertir Celsius, en este caso centígrados, a Fahrenheit, se aplica esta fórmula, aquella que podemos ver aquí, donde C representa los grados centígrados ingresados por el usuario. El programa realiza este cálculo utilizando operaciones aritméticas básicas, como multiplicación y suma. Después de realizar la conversión, el programa muestra el resultado del usuario, proporcionando el valor convertido en la unidad de temperatura solicitada. El programa utiliza estructuras de control como switch case para manejar las diferentes opciones de conversión y realizar los cálculos adecuados en función de la elección del usuario. Después de que el usuario ha ingresado su opción de conversión a través de la variable X, el programa utiliza la declaración switch X para iniciar la estructura de control switch case. Dentro de esta estructura se especifican los diferentes casos correspondientes a las diferentes opciones de conversión disponible. Cada caso se define utilizando la palabra clave case, seguida del valor que se compara con la variable X. Aquí está el case 1, en donde la elección fueron los centígrados, el case 2, donde la elección fueron los Fahrenheit, case 3, donde la elección fueron los Kelvin, y case 4, donde la elección fueron los Rankine. Es importante destacar que si el usuario ingresa una opción que no coincide con ninguno de los casos definidos, se ejecutará el bloque de código correspondiente al caso default. En este programa, el caso default se utiliza para mostrar un mensaje indicando que se ha seleccionado una opción no válida, específicamente este mensaje. En este programa se utiliza la estructura else if en los casos donde se necesita realizar diferentes conversiones a partir de una opción seleccionada por el usuario. Por ejemplo, dentro del caso 1 se utilizan múltiples instrucciones else if para determinar qué tipo de conversión específica ha seleccionado el usuario. Cada instrucción else if se compone de una condición que se evalúa y un bloque de código asociado que se ejecutará si esta condición se cumple. En el caso 1, se utilizan instrucciones else if para comprobar si el usuario ha seleccionado convertir a Fahrenheit, Kelvin o Rankine. Asimismo, el caso 1, que es el que he puesto de ejemplo, no es el único que sigue lo que dije antes. Tanto el caso 2, caso 3 y caso 4 siguen la misma fórmula del caso 1, pero en estos casos varía la opción a convertir. Para ser más claros, en el caso 1 se elegía la opción 1, que representa a los centígrados. De ahí el programa lanzaba un submenú donde preguntaba al usuario a qué deseaba convertir los centígrados. Esto también pasa con los siguientes casos.
En el caso 2, la opción escogida fueron los Fahrenheit. El programa sigue la misma fórmula que el primer caso, pero variando las otras opciones. Por obvias razones, tanto el caso 3 como el caso 4 siguen la misma fórmula, pero variando la opción elegida por Kelvin y Rankine respectivamente.